El rey escondió a su hija deforme por vergüenza, pero en el funeral de la reina, ella cantó una canción que hizo llorar a todo el reino. En el majestuoso reino de Castela, donde las montañas besaban el cielo y los valles se cubrían de flores silvestres, el nacimiento de un heredero real era motivo de celebraciones que duraban semanas enteras. Cuando la reina Antonia anunció su embarazo, el rey Francisco mandó construir una cuna de oro y ordenó que las campanas sonaran día y noche. Su primogénito sería la continuación de su legado, la prueba viviente de su grandeza. El día del alumbramiento llegó en una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban las torres del castillo mientras la reina luchaba por traer al mundo a su criatura. Las parteras trabajaban afanosamente y la comadrona principal, Doña Lupe, sostenía la mano de la reina susurrándole palabras de aliento. «Ya viene, mi señora, ya viene». Un último esfuerzo y el llanto de un bebé llenó la habitación, pero el júbilo se transformó en un silencio pesado cuando Doña Lupe envolvió rápidamente al recién nacido en mantas, ocultándolo de las miradas. «Es una niña, Majestad», anunció con voz temblorosa. «Una princesa». La reina extendió sus brazos, exigiendo ver a su hija. Cuando Doña Lupe descubrió el rostro de la pequeña, Antonia ahogó un gemido. La mitad izquierda del rostro de la niña mostraba una severa deformidad, la piel arrugada y enrojecida, el ojo más bajo que el otro. Sin embargo, la mitad derecha era perfecta, con una delicadeza que prometía gran belleza. «Mi pequeña», susurró Antonia, estrechándola contra su pecho. «Mi preciosa Marisol». La noticia llegó al rey Francisco mientras celebraba anticipadamente con sus consejeros, don Ramón, su asesor más cercano. Lo acompañó hasta la habitación real. Al ver a la niña, el rostro del monarca se endureció como el granito. «Esto es un castigo divino», exclamó retrocediendo. «¿Qué pecado has cometido, mujer, para traer esta desgracia a nuestra casa?» La reina, con lágrimas en los ojos, intentó explicar que no era un castigo sino una prueba, que la niña era hermosa a su manera, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. «Nadie debe saber de esto», sentenció Francisco. «El reino espera un heredero digno». «No, esto, don Ramón», con sus ojos oscuros brillando con un destello imperceptible, se acercó al monarca y le susurró. «Mi señor, si me permite, tengo una solución. Hay aposentos en la torre este que nadie usa desde hace generaciones. La niña puede crecer allí, oculta de miradas indiscretas. Esa misma noche, mientras el reino celebraba el nacimiento de una princesa de incomparable belleza, la pequeña Marisol fue llevada a una habitación en lo alto de la torre este. Se anunció que, por su salud delicada, la princesa no podría recibir visitas. El único consuelo para la reina Antonia fue la promesa de que podría visitarla cuando quisiera, siempre acompañada únicamente por Doña Lupe. Los años pasaron como sombras sobre los muros de piedra. La torre este se convirtió en el universo entero para Marisol. Sus ventanas daban a un pequeño jardín interior donde nunca entraba nadie, y sus paredes estaban decoradas con tapices que narraban historias de tierras lejanas que jamás conocería. La reina Antonia dedicaba cada momento libre a su hija. Le enseñó a leer con antiguos libros de poesía, a escribir con plumas de faisán y sobre todo a cantar. «La música, mi pequeña Sol», le explicaba mientras tocaba un pequeño arpa de plata. «Es el idioma más antiguo del mundo. Antes de que existieran las palabras, existía el canto. Las lecciones de canto eran diferentes a cualquier otra cosa. La reina enseñaba a Marisol melodías que decía haber aprendido de su propia madre, canciones en un idioma tan antiguo que ya nadie lo hablaba. Eran canciones con ritmos extraños que parecían hacer vibrar el aire mismo. Estas canciones», susurraba la reina como si compartiera un secreto sagrado, «vienen de mis antepasadas. Se dice que tienen el poder de revelar verdades ocultas, de sanar corazones heridos. Es el legado de nuestra sangre, Marisol. Algún día entenderás su verdadero poder». A los 6 años, Marisol ya dominaba canciones que hacían llorar a Doña Lupe sin razón aparente. A los 8, podía sostener notas tan largas y puras que los pájaros en el jardín callaban para escucharla. El rey nunca visitaba a su hija. Para él, la princesa era una mancha en su linaje.
una vergüenza que había que mantener oculta. Sin embargo, el pueblo de Castela comenzó a tejer sus propias historias. Se rumoreaba que la princesa oculta era tan hermosa que su padre temía que los hombres perdieran la razón al verla. Otros decían que poseía poderes mágicos. Nadie imaginaba la verdad. Una tarde, cuando Marisol tenía 10 años, estaba cantando junto a la ventana cuando notó a un hombre observándola desde el jardín. Era alto y delgado, con una barba puntiaguda y ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La niña se escondió rápidamente. Pero ya era tarde. Don Ramón, el consejero real, había visto a la princesa oculta. Esa noche, mientras la reina le cepillaba el cabello, Marisol le contó sobre el hombre. «Ten cuidado con él, mi amor», advirtió Antonia, su voz tensa. «Don Ramón tiene los oídos del rey, pero su lealtad solo pertenece a sus propias ambiciones». Lo que la reina no dijo fue que, desde hacía tiempo, sospechaba que don Ramón conocía una antigua profecía. Una princesa marcada por los dioses traería el fin del reinado corrupto y restauraría la verdadera esencia de Castela, una profecía que podría explicar el interés del consejero en mantener a Marisol oculta. Y quizás algo peor, en su pequeño mundo de piedra y secretos, Marisol crecía ajena a las intrigas del palacio. Solo sabía que tenía una madre que la amaba, una fiel doña Lupe que la cuidaba, y una voz que, cuando cantaba, hacía que hasta las paredes frías de su prisión parecieran un poco más cálidas. Lo que no sabía era que pronto, muy pronto, esa voz tendría que cantar la más difícil de todas las canciones, la verdad que podría salvar un reino entero. 10 años habían pasado desde que Marisol viera por primera vez a don Ramón observándola desde el jardín. En ese tiempo, la princesa oculta había florecido como una extraña flor de sombra. Nutrida por el amor de su madre y las historias de doña Lupe, a sus 20 años, Marisol se había convertido en una joven de contrastes. Un lado de su rostro mostraba la misma deformidad con la que había nacido, aunque menos severa con el paso del tiempo. El otro lado revelaba una belleza que rivalizaba con la de su madre en sus mejores días. Sus ojos heterocromáticos, uno azul como el de su padre, otro castaño como el de su madre, parecían contener dos mundos distintos, pero era su voz lo que realmente la hacía extraordinaria. Con los años, su don había madurado hasta alcanzar una cualidad casi sobrenatural. Cuando Marisol cantaba, el aire parecía vibrar de manera diferente, como si cada nota revelara capas ocultas de la realidad. «Tu voz está lista», le dijo la reina a Antonia una tarde mientras terminaban su lección diaria. «Es tiempo de que aprendas las canciones más antiguas». Antonia cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Luego, de un compartimento secreto en el suelo, extrajo un pequeño libro encuadernado en piel azul, tan desgastado que las páginas parecían a punto de desintegrarse. «¿Qué es eso, madre?», preguntó Marisol fascinada. «El cancionero sagrado de las reinas de Lusania», respondió Antonia con reverencia. «Mi tierra natal, de donde vengo». Marisol tomó el libro con manos temblorosas. Nunca había escuchado a su madre hablar de Lusania. «En mi familia», continuó la reina, «se transmite de madre a hija un don especial. Nuestras voces pueden hacer más que emocionar, pueden revelar verdades ocultas. Es un don antiguo, de cuando la magia aún fluía libremente por el mundo». Antonia abrió el libro en una página marcada con un hilo de plata. «Esta es la canción más poderosa y peligrosa, el lamento de la verdad. Se dice que quien la cante con el corazón puro puede hacer que hasta las piedras confiesen sus secretos». Durante semanas, Marisol practicó en secreto. Las melodías del cancionero eran diferentes a todo lo que había aprendido antes. Tenían ritmos que parecían seguir los latidos del corazón y notas que rozaban frecuencias que hacían temblar los cristales de las ventanas. Una mañana, mientras practicaba la tercera estrofa del lamento, algo extraordinario ocurrió. Al sostener una nota particularmente difícil, Marisol sintió como si una puerta se abriera dentro de su mente. De repente, vio imágenes que no eran suyas. Don Ramón en los aposentos reales, vertiendo un polvo blancuzco en la taza de té de su madre, el consejero susurrando mentiras al oído del rey, una antigua profecía escrita en un pergamino que ardía lentamente. La visión fue tan intensa que Marisol cayó de rodillas.
jadeando. ¡Ay, hija! Antonia corrió hacia ella, alarmada. ¿Qué has visto? Con voz temblorosa, Marisol describió las imágenes. El rostro de la reina palideció. Ya lo sospechaba, murmuró Antonia. Don Ramón conoce la profecía y teme que seas tú quien la cumpla. Por eso me está envenenando lentamente, para dejarte sin protección. ¿Envenenándote? Marisol se levantó de golpe. Debemos decírselo a padre. Antonia negó con tristeza. Tu padre está cegado por años de manipulación. Cree que soy yo quien conspira contra él. Suspiró profundamente. Además, ¿qué pruebas tenemos? Una visión causada por una canción antigua. Nos tomarían por locas esa noche. Mientras la reina dormía, Marisol tomó una decisión. Si las canciones podían revelar verdades, usaría ese don para proteger a su madre y, quizás algún día, ganarse el amor de su padre. Comenzó a practicar con renovada determinación. Cada día su voz se volvía más poderosa, más precisa a veces cuando alcanzaba ciertas notas. Podía sentir como si estuviera tocando el tejido mismo de la realidad, desdoblándolo para ver lo que había debajo. Mientras tanto, en otra parte del castillo, don Ramón notaba cambios sutiles. Los sirvientes susurraban sobre melodías extrañas que parecían flotar en el aire. Algunos juraban haber visto a la reina hablar sola en los jardines, como si estuviera enseñando a alguien invisible. Y lo más perturbador, el veneno que administraba cuidadosamente a la reina parecía tener menos efecto del esperado. Una tarde, mientras revisaba antiguos manuscritos en la biblioteca real, encontró un pasaje que le heló la sangre. Y vendrá una princesa marcada por los dioses, con un rostro dividido como la luna en su cuarto menguante. Su voz revelará las mentiras que sustentan el trono corrupto, y el reinado de la falsedad llegará a su fin. De su mano, Castela renacerá en verdad y justicia. Don Ramón cerró el libro de golpe. La niña deforme, oculta durante 20 años, era la amenaza profetizada. Debía actuar pronto. Aumentó la dosis de veneno en el té de la reina y comenzó a sembrar nuevas dudas en la mente del rey. Majestad, le susurró durante un consejo, mis espías han descubierto que la reina mantiene correspondencia secreta con su reino natal. Temo que esté conspirando contra vos, el rey Francisco, cuyo amor por Antonia se había marchitado hace años bajo el peso de las sospechas y las mentiras. Asintió sombrío. Vigiladla más de cerca, ordenó, y aseguraos de que no tenga contacto con la criatura de la torre. Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que, en ese preciso momento, la criatura estaba descubriendo el verdadero alcance de su poder. En su habitación, Marisol había logrado dominar la primera parte del lamento de la verdad. Mientras cantaba, las visiones se volvían más claras, más específicas. Podía ver conversaciones completas, recordar eventos que nunca había presenciado. «Es asombroso», le dijo a doña Lupe, quien se había convertido en su confidente. «Es como si la canción me permitiera ver a través del tiempo». «Ten cuidado, mi niña», advirtió la anciana sirvienta. «Don Ramón tiene ojos y oídos en todas partes. Si descubre lo que puedes hacer». No necesitó terminar la frase. Ambas sabían lo que estaba en juego. A pesar de los esfuerzos de Marisol, la salud de la reina empeoraba día a día. Sus mejillas, antes rosadas, ahora mostraban una palidez alarmante. Su paso, antes ligero, se había vuelto lento y vacilante. Pero sus visitas a la torre no cesaron. Si acaso, se volvieron más frecuentes y más largas. «Debo prepararte», le dijo a Marisol una tarde mientras le enseñaba la parte más difícil del lamento. «El tiempo se agota para mí, pero tu momento apenas comienza». Marisol, conteniendo las lágrimas, cantó con toda su alma. Esta vez, la visión fue tan clara que casi podía tocarla. Vio a su madre, muchos años atrás, sosteniendo a un bebé deforme en sus brazos, cantándole suavemente al oído. «Mi pequeña Sol», susurraba la joven reina en la visión, «nunca dejes que tu apariencia defina tu valor. Tienes dentro de ti un poder que cambiará el destino de reinos enteros». Cuando la visión se desvaneció, Marisol encontró a su madre observándola con una mezcla de orgullo y tristeza. «Lo has visto, ¿verdad?», preguntó Antonia. «El día que naciste». Marisol asintió, incapaz de hablar.
Siempre supe que serías especial, continuó la reina. No a pesar de tu diferencia, sino gracias a ella, las grandes transformaciones nunca vienen de lo ordinario. Mi amor, vienen de aquello que desafía las expectativas, que rompe los moldes. En ese momento, como confirmando sus palabras, un ataque de tos sacudió el frágil cuerpo de la reina. Cuando retiró el pañuelo de sus labios, estaba manchado de sangre. El veneno estaba haciendo su trabajo. La luz mortecina del atardecer se filtraba por las ventanas del laboratorio secreto de don Ramón. El consejero real, con sus dedos largos y huesudos, mezclaba cuidadosamente hierbas en un mortero de piedra. El aroma amargo de la belladona se mezclaba con el dulzor sutil de la miel de azahar, creando un veneno tan imperceptible como letal. Paciencia, murmuró para sí mismo mientras vertía el líquido en un pequeño frasco de cristal. El veneno lento es como la ambición bien administrada, inevitable. Llevaba años perfeccionando esta fórmula, un veneno que no mataba de inmediato, sino que debilitaba gradualmente, simulando una enfermedad natural. Nadie sospecharía, especialmente porque la reina Antonia siempre había tenido una salud delicada. Esa misma tarde, don Ramón se presentó en los aposentos reales con una bandeja de plata. «Mi señora», dijo con una reverencia exagerada, «he traído personalmente vuestro té medicinal, las hierbas de las montañas del norte que tanto os benefician». La reina, sentada junto a la ventana con un libro en el regazo, observó la taza humeante con desconfianza apenas disimulada. «Vuestra preocupación por mi bienestar me conmueve, don Ramón», respondió con una sonrisa tensa. «Aunque me pregunto por qué el consejero real se rebaja a tareas de servicio». Don Ramón agitó una mano como restando importancia al comentario. «Para vos, mi reina, ningún servicio es indigno. Además», añadió bajando la voz, «estos remedios son delicados. No confiaría su preparación a cualquiera». Lo que don Ramón ignoraba era que Antonia había comenzado a sospechar desde hacía meses las mejorías temporales que experimentaba cuando evitaba beber el té, el sabor ligeramente metálico que ninguna hierba medicinal debería tener, los síntomas que empeoraban precisamente después de cada visita del consejero. «Dejadlo ahí», ordenó la reina, señalando una mesita. «Lo tomaré cuando termine mi lectura». En cuanto el consejero abandonó la habitación, Antonia vertió el contenido de la taza en una planta seca que mantenía escondida detrás de un biombo. Al día siguiente, las pocas hojas que quedaban se habían marchitado por completo. Mientras tanto, en la torre este, Marisol había comenzado a explorar un nuevo aspecto de su don. Ya no solo veía fragmentos del pasado al cantar, ahora podía dirigir conscientemente su atención hacia personas o eventos específicos. «Muéstrame a mi padre», susurró una noche. Antes de entonar una melodía suave, la visión llegó clara como el agua. El rey Francisco en su despacho, escuchando atentamente a don Ramón. «La reina empeora», decía el consejero. «Los médicos están desconcertados». «¿Sospechan algo?», preguntó el rey con el ceño fruncido. Don Ramón negó con la cabeza. «Todos creen que es su constitución débil, pero debemos considerar qué haremos cuando lo inevitable ocurra». «¿A qué os referís?». «A la criatura de la torre, majestad. La gente comienza a murmurar sobre la princesa oculta. Si la reina muere, ya no tendremos excusa para mantenerla escondida». El rostro del rey se ensombreció. «Esa aberración no es hija mía. Es el resultado de algún pacto oscuro que Antonia debió hacer. Ningún descendiente de los Castella nacería así». Don Ramón asintió, ocultando una sonrisa satisfecha. «Quizás sería mejor para todos si la criatura desapareciera silenciosamente tras la muerte de su madre. Podríamos anunciar que murió de la misma enfermedad». La visión se desvaneció, dejando a Marisol temblando. Por primera vez, comprendió la verdadera magnitud del peligro que la acechaba. No era solo su madre quien estaba siendo envenenada, su propia vida pendía de un hilo esa noche. Cuando la reina llegó para su lección habitual, Marisol le contó lo que había visto. «Debemos huir, madre», suplicó tomando las manos frías de Antonia. «Antes de que sea demasiado tarde». La reina negó suavemente. «Si huyéramos, confirmaríamos todas las mentiras que don Ramón ha sembrado. Tu padre creería que realmente hice algún pacto oscuro.
que realmente conspiré contra el reino, explicó con calma. No, hija mía, nuestra batalla debe librarse aquí. ¿Pero cómo?, preguntó Marisol desesperada. Él tiene al rey en su poder, controla la corte, nos está matando lentamente. Antonia se acercó a un antiguo baúl y extrajo un libro pequeño y desgastado, encuadernado en terciopelo verde. Con esto, dijo, entregándoselo a su hija, es mi diario. He estado documentando todo, fechas de los envenenamientos, conversaciones escuchadas, pruebas contra don Ramón, pero lo he escrito en el lenguaje cifrado de las reinas de Lusania. Solo tú y yo podemos leerlo. Marisol hojeó las páginas, reconociendo el intrincado sistema de símbolos que su madre le había enseñado años atrás. Este será nuestro testimonio, continuó Antonia, y cuando llegue el momento tú sabrás cómo usarlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La salud de la reina se deterioraba visiblemente. Sus visitas a la torre se volvieron más cortas, pues ya no tenía fuerzas para las largas lecciones de antes. Aún así, cada momento juntas era precioso. Durante esas visitas, Antonia no solo continuaba con las lecciones de canto, sino que también le contaba a Marisol sobre el mundo exterior. Le describía los mercados bulliciosos de la ciudad, los festivales de la cosecha donde todo el pueblo bailaba hasta el amanecer, las montañas nevadas en el horizonte que parecían tocar el cielo. ¿Crees que algún día podré ver todo eso?, preguntó Marisol una tarde, mientras observaba por la ventana el pequeño trozo de cielo que era todo su universo. Antonia acarició el rostro de su hija, tanto el lado deformado como el perfecto, con igual ternura. No solo lo verás, mi pequeña Sol, lo transformarás. Mientras la reina y su hija fortalecían su vínculo frente a la adversidad, don Ramón intensificaba su control sobre el rey. Cada día traía nuevas insinuaciones sobre conspiraciones imaginarias, nuevas pruebas de la deslealtad de la reina. He interceptado este mensaje, mintió una mañana presentando al rey un pergamino falsificado. La reina ha estado en contacto con su hermano, el duque de Lusania. Planean un golpe para cuando ella ya no esté. Pretenden colocar a la criatura deforme en el trono, como una marioneta, el rey Francisco, cuyo corazón se había endurecido tanto que ya apenas reconocía el amor que una vez sintió por Antonia. Dio un puñetazo sobre la mesa. Traición, siempre lo sospeché, murmuró, los ojos nublados por la rabia y el dolor. ¿Y qué propones que hagamos? Don Ramón se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia apenas contenida. Por ahora nada. Dejemos que la naturaleza siga su curso con la reina. Después, bueno, la seguridad del reino debe ser nuestra prioridad. ¿No es así? El rey asintió sombrío, sin percatarse de que acababa de dar su consentimiento tácito para dos muertes, la de su esposa ya en curso y la de su hija, que don Ramón planeaba ejecutar después. Lo que ninguno de los dos hombres podía prever era que en la soledad de su torre, Marisol se estaba convirtiendo en un poder que superaba sus cálculos. Su voz, ahora plenamente desarrollada, no solo revelaba verdades ocultas, sino que comenzaba a inspirar cambios sutiles en quienes la escuchaban. Doña Lupe, testigo diario de este prodigio, lo describió así en su propio diario secreto. Cuando la princesa canta, algo cambia en el aire, en el corazón de quien escucha. Es como si sus notas despertaran una verdad dormida dentro de nosotros. Hoy, mientras entonaba el canto del amanecer, sentí como si un velo se levantara de mis ojos. Vi claramente lo que debo hacer cuando llegue el momento. Y no tengo miedo. El momento se acercaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. La reina Antonia, consumida por el veneno que corría por sus venas, sabía que le quedaban pocas semanas de vida. Cada visita a la torre podría ser la última. Era hora de completar la formación de Marisol. El invierno había llegado a Castela con un manto de nieve y silencio. En la torre este, Marisol observaba los copos blancos que caían suavemente sobre su pequeño jardín, transformándolo en un paisaje de cuento. Hace años, tal visión la habría llenado de alegría. Ahora, solo intensificaba su sensación de urgencia y temor. La salud de la reina empeoraba cada día. Ya no podía subir las escaleras de la torre sin detenerse varias veces para recuperar el aliento. Su piel,
Antes como porcelana rosada, ahora tenía un tinte grisáceo que ni el mejor maquillaje podía disimular. Sus manos, otrora firmes al tocar el arpa, ahora temblaban constantemente. «Acércate, hija mía», susurró Antonia aquella tarde, sentada junto al fuego. Marisol se arrodilló ante su madre, tomando sus manos frías entre las suyas. Notó con alarma que los dedos de la reina estaban más delgados, casi traslúcidos. «Ya no puedo seguir negando lo evidente», continuó Antonia con voz débil. «El veneno ha hecho su trabajo, mis días están contados. No digas eso», suplicó Marisol, las lágrimas brotando de sus ojos heterocromáticos. «Encontraremos un antídoto. Quizás si le mostramos al padre las pruebas». La reina negó suavemente. «Tu padre está cegado por años de mentiras, y no hay antídoto para lo que don Ramón me ha estado dando. Es un veneno antiguo, hecho con raíces de la planta negra que crece solo en las cuevas del norte». Un acceso de tos interrumpió sus palabras. Cuando retiró el pañuelo de sus labios, estaba manchado de sangre negra. «Escúchame bien, Marisol», continuó cuando recuperó el aliento. «Nos queda poco tiempo juntas. Debo enseñarte todo lo que necesitas saber para sobrevivir cuando yo ya no esté». De entre los pliegues de su vestido, la reina extrajo el diario verde y lo colocó sobre el regazo de su hija. «He terminado de documentar todo. Cada encuentro con don Ramón, cada síntoma, cada conspiración que he descubierto. La evidencia es irrefutable». Marisol abrió el diario con dedos temblorosos. Las páginas estaban llenas de la elegante caligrafía de su madre, pero escritas en el complejo código de Lusania. Símbolos que parecían dibujos abstractos para el ojo no entrenado, pero que para ella contaban una historia de traición y sufrimiento. «Este es mi testimonio», explicó Antonia. «Pero no bastará con que alguien lo lea. Debe ser escuchado, sentido, debe penetrar los corazones más duros». «¿Cómo?», preguntó Marisol. La reina se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estaban solas. «Con el lamento de la verdad, la canción más poderosa del cancionero sagrado, es tiempo de que aprendas su forma completa. Durante las siguientes semanas, a pesar de su debilidad creciente, Antonia dedicó cada momento de sus visitas a enseñar a Marisol la versión completa del lamento. Era una composición compleja, con variaciones tonales que parecían desafiar las leyes de la armonía y versos que exigían un control perfecto de la respiración. «El lamento no es solo una canción», explicaba la reina mientras Marisol practicaba. «Es un canal entre el cantor y la verdad universal. Cuando lo interpretes correctamente, no serás tú quien cante, sino la verdad misma la que hablará a través de ti». Cada día, Marisol progresaba un poco más, y cada día, su madre se debilitaba un poco más. Una tarde particularmente fría, mientras nevaba copiosamente afuera, Antonia llegó a la torre apenas consciente. Doña Lupe la sostenía, prácticamente cargándola. «La he encontrado desmayada en el pasillo», explicó la anciana sirvienta, ayudando a la reina a sentarse. «Insistió en venir de todos modos, Antonia». Con la respiración entrecortada, hizo un gesto a Marisol para que se acercara. «Es hora», susurró. «Hoy debemos terminar tu formación». A pesar de las protestas de su hija y de doña Lupe, la reina se negó a descansar. Sabía que podría ser su última oportunidad. «El lamento tiene una última parte», explicó, su voz apenas audible. «El verso del vínculo es lo que conecta la canción con hechos específicos, con nombres y fechas concretas». Con esfuerzo visible, Antonia cantó unas notas tan agudas que parecían cristales rompiéndose. Cada nota iba acompañada de una palabra precisa, un nombre, una fecha. Don Ramón, veneno de raíz negra, 5 de mayo, pacto con el duque de Fierro. Marisol sintió que cada palabra se grababa no solo en su memoria, sino en su alma misma. Era como si estuviera absorbiendo no solo la canción, sino los recuerdos vivos de su madre. Cuando Antonia terminó de cantar, estaba tan pálida que parecía transparente. Sus ojos, sin embargo, brillaban con determinación. «Ahora, intenta tú», pidió. «Incorpora lo que has visto en tus visiones. Los hechos concretos son lo que da poder al lamento». Marisol cerró los ojos y comenzó a cantar. Al principio, su voz tembló por la emoción.
Pero a medida que se sumergía en la melodía, encontró una fuerza interior que no sabía que poseía. Don Ramón vertió el veneno el día de la luna nueva. El rey firmó el decreto en falso contra la casa de Lusania. El consejero esconde la profecía en el libro rojo del estante prohibido. Mientras cantaba, algo extraordinario ocurrió. Las paredes de la torre parecieron vibrar en resonancia con su voz. Los objetos en la habitación, libros, candelabros, incluso el pequeño arpa, temblaron ligeramente, y más asombroso aún, por un instante, todas pudieron ver imágenes traslúcidas en el aire, como fantasmas de los eventos narrados. Cuando Marisol terminó de cantar, un silencio sobrenatural llenó la habitación. Fue doña Lupe quien lo rompió, con un susurro aterrado. «Dios mío, es verdad. Las canciones de verdad realmente existen». Antonia sonrió débilmente, orgullosa. «Ahora estás lista, hija mía», dijo tomando las manos de Marisol. «Cuando yo ya no esté, deberás cantar el lamento durante mi funeral. Será tu única oportunidad de que todos te escuchen, de que la verdad salga a la luz». «¿Mi funeral?», interrumpió Marisol, alarmada. «Madre, no hables así». La reina negó con firmeza. «Debemos ser prácticas. Mi tiempo se acaba. Pero antes de irme, hay otra cosa que debo enseñarte». Con manos temblorosas, Antonia abrió el diario en las últimas páginas, que estaban en blanco. Este diario contiene todas las pruebas contra don Ramón, pero también es un mapa. «¿Un mapa?», se preguntó Marisol, confundida. «De aliados, personas en la corte que sospechan de don Ramón, que me han ayudado en secreto, personas que te ayudarán cuando llegue el momento». La reina extrajo una pluma de su bolsillo y, con gran esfuerzo, comenzó a escribir nombres y descripciones en código. Cada nombre iba acompañado de un lugar de encuentro y una contraseña. La cocinera real, doña Carmen, sospecha del veneno desde hace meses. El capitán Alejandro, de la guardia, sabe que las acusaciones contra Lusania son falsas. El bibliotecario anciano, don Felipe, ha visto a Ramón consultar libros prohibidos sobre venenos. La lista continuó hasta llenar 3 páginas cuando terminó. Antonia apenas podía sostener la pluma. «Prométeme que usarás esta información sabiamente», pidió, sus ojos fijos en los de su hija. «No busques venganza, sino justicia, no solo para mí, sino para todo Castela, lo prometo, madre», respondió Marisol, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Pero no me dejes aún, te necesito». Antonia sonrió con infinita ternura. «Nunca te dejaré realmente. Mi voz vivirá en tu voz, mi verdad, en tu verdad». Aquella noche, cuando doña Lupe llevó a la reina de vuelta a sus aposentos, ambas sabían que podría ser la última visita. En el umbral de la puerta, Antonia se volvió para mirar una vez más la habitación que había sido el universo entero de su hija. «Cuídala, Lupe», susurró, «y cuando llegue el momento, ayúdala a salir de esta torre. El mundo necesita escuchar su canción». La anciana sirvienta asintió, las lágrimas brillando en sus ojos arrugados. «Con mi vida, mi reina, con mi vida». Esa noche, Marisol no durmió. Se quedó junto a la ventana, observando la luna sobre la nieve, practicando una y otra vez el lamento completo, grabando cada nota, cada palabra en su memoria y en su corazón. Sabía que muy pronto tendría que cantar la canción más importante de su vida, y que lo haría sola. La noticia llegó con el amanecer, transportada por los sollozos ahogados de doña Lupe, mientras subía apresuradamente las escaleras de la torre. Marisol, que apenas había conciliado el sueño tras horas de práctica, despertó sobresaltada al escuchar los pasos apresurados. «Mi niña». La voz de la anciana sirvienta se quebró al entrar en la habitación. «Tu madre, la reina», no necesitó terminar la frase. Marisol lo supo inmediatamente, lo había sentido durante la noche, un vacío repentino en su corazón, como si un hilo invisible que la conectaba al mundo se hubiera cortado de golpe. «¿Cuándo?», preguntó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Poco antes del alba», respondió doña Lupe, acercándose para abrazarla. La encontraron en sus aposentos, como si se hubiera quedado dormida. Tenía una expresión serena, casi como si supiera que era su hora. Marisol permaneció inmóvil.
demasiado conmocionada para llorar. Durante años había temido este momento, se había preparado para él, y aún así, la realidad la golpeaba con una fuerza que amenazaba con aplastarla. «¿Qué están diciendo?», preguntó finalmente. «Don Ramón ha anunciado que fue su enfermedad crónica. Dice que su corazón finalmente cedió». Doña Lupe escupió las palabras con amargura. «El rey ha ordenado 3 días de luto nacional. El funeral será mañana al atardecer en la Catedral Grande». Marisol se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo había adquirido un tono gris plomizo, como si el propio firmamento compartiera su dolor. «Entonces tenemos poco tiempo», dijo, volviéndose hacia Doña Lupe con una determinación que transformó su rostro. «Debemos prepararnos. Durante las siguientes horas, mientras el castillo entero se sumía en un silencio apenas interrumpido por los preparativos fúnebres, Marisol y Doña Lupe trabajaron metódicamente. La anciana sirvienta trajo noticias del exterior. Toda la nobleza del reino asistiría al funeral, incluidos embajadores de reinos vecinos. El rey Francisco se había encerrado en sus aposentos, negándose a ver a nadie, y lo más inquietante, don Ramón había ordenado reforzar la guardia en todo el castillo. «Teme que algo ocurra durante el funeral», explicó Doña Lupe. «Aunque no creo que sospeche de ti, nadie sabe que la reina te preparó todos estos años». Marisol asintió mientras hojeaba el diario de su madre, memorizando nombres, lugares, descripciones de posibles aliados. «Necesitaré algo adecuado para vestir», dijo, sin levantar la vista del diario. «Algo que me permita pasar desapercibida hasta el momento adecuado». Doña Lupe extrajo de un arcón un vestido negro con un velo grueso que cubriría completamente su rostro. «Era de tu madre», explicó. «Lo guardaba para ocasiones de luto formal. Lo he ajustado durante la noche para que te quede bien». El vestido, aunque sencillo, estaba confeccionado con una tela tan fina que parecía absorber la luz. El velo, hecho del mismo material, era lo suficientemente opaco para ocultar su rostro, pero lo bastante transparente para que ella pudiera ver a través de él. «Es perfecto», murmuró Marisol, acariciando la tela con reverencia. A medida que avanzaba el día, Marisol alternaba entre momentos de determinación férrea y episodios de pánico abrumador. La realidad de lo que estaba a punto de hacer, exponerse al mundo después de 20 años de aislamiento, desafiar al hombre más poderoso del reino después del rey, cantar frente a cientos de personas, la golpeaba en oleadas que amenazaban con ahogarla. «No puedo hacerlo», susurró durante uno de estos momentos, las lágrimas finalmente desbordándose. «No soy lo suficientemente fuerte, no sin ella, Doña Lupe, que había sido testigo de toda su vida». Se arrodilló frente a ella a pesar del dolor en sus viejas articulaciones. «Escúchame bien, niña», dijo, tomando el rostro de Marisol entre sus manos arrugadas. «Tú eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido 20 años en esta torre. Has aprendido lo que nadie más en este reino sabe. Has desarrollado un don que hace temblar las paredes. Tu madre te preparó para esto desde el día en que naciste». La anciana limpió suavemente las lágrimas de ambos lados del rostro de Marisol, tanto del deformado como del perfecto, con igual ternura. Además, añadió con una pequeña sonrisa, «No estarás sola. Yo estaré ahí, y todos los aliados que tu madre cultivó durante años, el reino entero está esperando tu canción, aunque no lo sepa». Esa noche, mientras el castillo dormía y las campanas tocaban cada hora en señal de duelo, Marisol abrió el diario de su madre en la última página. Allí, escrito en el código secreto de Lusania, encontró un mensaje que no había visto antes. «Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, ya no estoy físicamente contigo, pero recuerda que la voz nunca muere realmente. Las canciones que te he enseñado han sido cantadas por 1000 generaciones de mujeres antes que nosotras, y seguirán siendo cantadas mucho después. Tú eres ahora la portadora de esta tradición, la guardiana de la verdad. El mundo te verá primero como una curiosidad, una anomalía. Algunos te temerán, otros te compadecerán, pero cuando abras la boca para cantar, todos verán lo que yo siempre he visto, la más hermosa y valiente de las princesas. Una reina en potencia cuyo reinado transformará Castela para siempre. No tengas miedo.
mi pequeño sol. Tu luz es más fuerte que cualquier oscuridad, con amor eterno, tu madre. Las lágrimas nublaron su visión, pero esta vez no eran solo de dolor. Había también gratitud, amor y, por primera vez en mucho tiempo, un destello de esperanza. Al amanecer, Marisol estaba lista. Se había bañado con agua perfumada con las esencias que su madre siempre usaba. Doña Lupe había trenzado su largo cabello negro en un elaborado peinado, adornado con pequeñas perlas que la reina le había regalado a lo largo de los años. El vestido negro abrazaba su figura, otorgándole una dignidad que nunca antes había sentido. Mientras doña Lupe la ayudaba con el velo, Marisol tomó el diario verde y lo ocultó entre los pliegues de su vestido. «Este será mi escudo y mi espada», dijo, tocando el lugar donde descansaba el libro. «Y tu voz será tu corona», añadió doña Lupe. Ajustando el velo por última vez, descendieron las escaleras de la torre lentamente, cada paso alejándolas del único mundo que Marisol había conocido. En el último escalón, la joven se detuvo, abrumada por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. «¿Y si fracaso?», susurró su voz apenas audible bajo el velo. «Entonces fracasarás sabiendo que luchaste por la verdad», respondió doña Lupe con firmeza. «Pero no fracasarás, mi niña. Tu madre no te habría preparado para esto si no supiera que eres capaz». El castillo estaba en silencio. La mayoría de los sirvientes ya se habían dirigido a la catedral para asegurar buenos lugares desde donde ver la ceremonia. Doña Lupe guió a Marisol por pasadizos secundarios que la reina le había enseñado años atrás, evitando los guardias apostados en los pasillos principales. Cuando finalmente salieron al aire libre, Marisol se quedó momentáneamente paralizada. Era la primera vez en su vida que sentía el viento directamente en su piel, que veía el cielo sin el marco de una ventana, que escuchaba el murmullo lejano de una ciudad. «Es abrumador», murmuró, aferrándose al brazo de doña Lupe. «Respira profundo», aconsejó la anciana. «Un paso a la vez, como siempre te ha enseñado tu madre». A lo lejos, las campanas de la catedral grande comenzaron a doblar, anunciando el inicio de la ceremonia fúnebre. Marisol enderezó la espalda y, con una determinación renovada, dio su primer paso hacia el mundo. «Por ti, madre», susurró. «La verdad será escuchada hoy». Mientras avanzaban entre las sombras hacia la catedral, donde cientos de nobles y plebeyos se reunían para despedir a su amada reina, Marisol sentía cómo el lamento de la verdad vibraba dentro de ella, esperando ser liberado. La última nota estaba a punto de sonar. La catedral grande de Castela se alzaba imponente en el centro de la ciudad. Sus agujas de piedra blanca parecían rozar el cielo plomizo. Nunca antes Marisol había visto un edificio tan enorme, tan majestuoso. Mientras se aproximaban por callejuelas secundarias, la princesa sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que los transeúntes pudieran escucharlo. «Entraremos por la puerta lateral», susurró doña Lupe. «La que usan los sirvientes y el coro. Tu madre mencionó que sería el camino más seguro». Marisol asintió bajo el velo. El mundo exterior la abrumaba con sus olores, sonidos y colores. Gente de todas las edades y condiciones se dirigía hacia la catedral, algunos llorando abiertamente, otros con expresiones solemnes. Todos vestían negro, lo que les permitía mezclarse sin llamar la atención. «La amaban», murmuró Marisol, sorprendida por el genuino dolor que veía en los rostros del pueblo. «Realmente amaban a mi madre. La reina Antonia siempre fue bondadosa con el pueblo», confirmó doña Lupe. «Estableció hospitales para los pobres, escuelas para los niños huérfanos, incluso cuando don Ramón comenzó a envenenarla. Nunca dejó de ayudar a quienes lo necesitaban». Estas palabras fortalecieron aún más la determinación de Marisol. Su madre no solo había sido buena con ella, había sido una reina justa y compasiva. Su muerte no podía quedar impune. Cuando llegaron a la puerta lateral de la catedral, Marisol notó a un anciano de espaldas encorvadas apoyado en la pared. Aparentemente descansando, al acercarse, el hombre se irguió ligeramente. «El sol siempre encuentra su camino entre las nubes», dijo en voz baja, sin mirarlas directamente. Doña Lupe apretó el brazo de Marisol y respondió: «Para iluminar incluso los rincones más oscuros,
Era la contraseña, el anciano. Sin cambiar su expresión, les indicó con un leve movimiento de cabeza que lo siguieran. Una vez dentro de un estrecho pasillo de piedra, se volvió hacia ellas. «Soy Felipe, el bibliotecario real», se presentó con una reverencia. «Su Majestad me habló de usted, princesa. He estado esperando este día con temor y esperanza. ¿Cuántos más conocen el plan?», preguntó Marisol, su voz apenas audible. «Solo los esenciales», respondió don Felipe. «La cocinera real ha conseguido mantener ocupados a los guardias personales de don Ramón con un accidental derrame de sopa caliente. El capitán Alejandro ha posicionado a guardias leales cerca del altar, y el anciano extrajo de entre sus ropas un pequeño frasquito de cristal. Esto anulará temporalmente los efectos del veneno que queda en su sistema», explicó. «Su madre me pidió que lo preparara. Es un extracto de una planta muy rara que solo crece en las montañas de Lusania. No la curará por completo, pero le dará fuerza para cantar». Marisol tomó el frasco con manos temblorosas. «¿Cuándo debo tomarlo?». «Justo antes de cantar», indicó el bibliotecario. «Actúa rápidamente, pero sus efectos solo duran unos minutos. Ahora, déjenme mostrarles dónde pueden esperar sin ser vistas». Don Felipe las guió por estrechos pasillos que serpenteaban tras los muros principales de la catedral. Eran pasajes utilizados por los sacerdotes y el coro para aparecer en distintas partes del templo durante las ceremonias. Finalmente, llegaron a un pequeño balcón oculto tras una celosía ornamentada, desde donde se podía ver perfectamente el altar mayor sin ser vistos. «Desde aquí podrá observar toda la ceremonia», explicó don Felipe. «Cuando llegue el momento, este pasaje la llevará directamente detrás del coro. Doña Lupe sabrá cuándo es el momento adecuado». Con otra reverencia, el anciano se despidió, no sin antes añadir: «La reina Antonia tenía razón, incluso con el velo. Puedo ver el parecido con ella. Tiene su misma determinación en la postura. Que los antiguos dioses la acompañen, princesa». Una vez solas, Marisol y doña Lupe se acomodaron tras la celosía. Desde allí, podían ver cómo la catedral se llenaba lentamente, nobles ataviados con sus mejores galas fúnebres, embajadores extranjeros, burgueses adinerados, y en la parte posterior, tantos plebeyos como cabían en el enorme espacio. En el centro, sobre una plataforma elevada, reposaba el féretro abierto de la reina Antonia. Incluso desde la distancia, Marisol podía ver el rostro sereno de su madre, vestida con su traje real azul oscuro y la corona sobre sus cabellos negros, tan similares a los suyos. Las lágrimas amenazaron con ahogarla, pero respiró profundamente, recordando las enseñanzas de su madre sobre el control de las emociones antes de cantar. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó a doña Lupe. «Unas 2 horas antes de que comience la ceremonia», respondió la anciana consultando el gran reloj de la catedral. «Tiempo suficiente para un último ensayo». Marisol asintió, y en susurros para no ser escuchada, comenzó a repasar el lamento de la verdad una última vez. El reto no era solo recordar la compleja melodía, sino incorporar los hechos específicos que había recogido del diario de su madre y de sus propias visiones. Mientras practicaba, observaba el escenario donde pronto se desarrollaría el acto más importante de su vida. Vio a don Ramón entrar con paso solemne, su rostro una perfecta máscara de dolor fingido. Tras él, varios guardias que claramente le respondían solo a él, no al reino. «Parece nervioso», observó doña Lupe. «Mira cómo sus ojos no dejan de recorrer la catedral, como si buscara amenazas». «Sabe que mi madre tenía aliados», respondió Marisol, «pero no sabe quiénes son, ni cuánto saben». Continuó su práctica, ahora incorporando nombres, fechas y lugares específicos en el lamento. Cada vez que mencionaba un hecho concreto, notaba una sensación extraña, como si la realidad misma vibrara en reconocimiento de la verdad cantada. «Es asombroso», murmuró doña Lupe después de escucharla. «Cuando cantas sobre hechos reales, puedo ver imágenes en mi mente, como recuerdos que no son míos. El poder del cancionero sagrado», explicó Marisol. «Mi madre decía que estas canciones pertenecen a una época en que la música y la magia eran lo mismo. A medida que la catedral se llenaba, la tensión crecía. Finalmente,
apareció el rey Francisco, escoltado por su guardia personal. Marisol contuvo la respiración. Era la primera vez que veía a su padre de cerca. A pesar de los años de resentimiento, no pudo evitar buscar en ese rostro severo algún rastro de sí misma. «Se parece a ti», susurró doña Lupe, como leyendo sus pensamientos. «Tus ojos, uno de ellos es idéntico al suyo». El rey se situó junto al féretro de su esposa. Su expresión era difícil de interpretar, una mezcla de dolor, arrepentimiento y quizás temor. Don Ramón se acercó inmediatamente a él, susurrándole algo al oído que hizo que el monarca frunciera el ceño. «Está envenenando su mente incluso ahora», murmuró Marisol, sintiendo una oleada de indignación. Cuando todos estuvieron en sus lugares, las puertas de la catedral se cerraron. Los sacerdotes comenzaron la ceremonia con cantos solemnes que resonaban entre las altas columnas de piedra. A pesar de la belleza de la música, Marisol notó que le faltaba algo esencial, ¿verdad? Eran fórmulas recitadas, no expresiones genuinas de dolor o respeto. «Prepárate», dijo doña Lupe cuando los cantos cesaron y el sacerdote principal comenzó su elogio a la reina. Según el protocolo, después de las palabras del sacerdote, habrá un momento de silencio. Ese será tu momento. Marisol asintió, sintiendo cómo los nervios amenazaban con paralizarla, pero entonces recordó las palabras finales del diario de su madre. «No tengas miedo, mi pequeño sol. Tu luz es más fuerte que cualquier oscuridad». Con manos temblorosas, destapó el pequeño frasco que le había dado don Felipe y bebió su contenido. El líquido tenía un sabor amargo pero refrescante, como hierbas de montaña mezcladas con miel salvaje. Casi instantáneamente, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Su mente se aclaró. Su respiración se volvió más profunda y regular. «Es hora», anunció doña Lupe cuando el sacerdote concluyó su discurso y un silencio sepulcral cayó sobre la catedral. Marisol se levantó, sintiendo una extraña calma. Era como si todo en su vida la hubiera preparado para este preciso momento. Las lecciones de su madre, los años de soledad, el desarrollo de su don, incluso su rostro deformado, todo tenía un propósito que ahora se revelaba con cristalina claridad. «Por ti, madre», susurró, mientras seguía a doña Lupe por el estrecho pasaje que conducía al coro, por Castela, por la Verdad, Al final del pasillo, una pequeña puerta se abría hacia el área del coro, ahora vacía. Desde allí podría ser vista por toda la congregación. Doña Lupe se detuvo antes de abrir la puerta. «Recuerda quién eres», dijo, apretando la mano de Marisol. «No importa lo que pase después, hoy la verdad será escuchada». Marisol asintió, y con un último suspiro, se preparó para enfrentar al mundo que la había mantenido oculta durante toda su vida, el mundo que estaba a punto de cambiar para siempre con su canción. El silencio en la catedral grande era tan profundo que podía sentirse como una presencia física. Cientos de velas iluminaban el espacio con una luz trémula que bailaba sobre los rostros solemnes de los asistentes. El féretro de la reina Antonia, adornado con flores blancas y azules, los colores de su Lusania natal, parecía flotar en un mar de luz dorada. Marisol, oculta tras la puerta que daba al área del coro, respiró profundamente. El elixir de don Felipe corría por sus venas, otorgándole una claridad mental y una fuerza física que contrastaban con el torbellino de emociones en su interior. A través del velo, observó el rostro sereno de su madre por última vez. Doña Lupe apretó suavemente su mano. «Ahora», susurró. La puerta se abrió sin ruido. Con pasos lentos pero firmes, Marisol emergió de las sombras guiada por la anciana sirvienta. Su figura de negro, completamente velada, contrastaba dramáticamente con la blancura del mármol que la rodeaba. Un murmullo de confusión recorrió la catedral. Nadie esperaba a esta misteriosa mujer enlutada. Los nobles intercambiaron miradas desconcertadas, mientras los guardias, tanto los leales a don Ramón como los que seguían al capitán Alejandro, se tensaron visiblemente. Don Ramón se inclinó hacia el rey, susurrándole algo con urgencia. El monarca frunció el ceño, pero hizo un gesto para que los guardias no intervinieran. La curiosidad había vencido momentáneamente a la cautela. Marisol se detuvo a unos pasos del féretro,
el lugar tradicionalmente reservado para la familia más cercana, para quienes no la conocían, era simplemente una figura enigmática. Para los pocos que sabían la verdad, era la princesa oculta cumpliendo su destino. El silencio se hizo aún más denso, expectante. Incluso el aire parecía contener la respiración, y entonces Marisol comenzó a cantar. Las primeras notas del lamento de la verdad surgieron de sus labios como gotas de cristal puro, suaves al principio, apenas audibles pero perfectamente formadas. La acústica perfecta de la catedral las recogió y las amplificó, llevándolas hasta el último rincón. La melodía era extraña, antigua, con intervalos inusuales que parecían pertenecer a otra época, otro mundo. No seguía las armonías convencionales de la música de Castella, sino que evocaba las montañas salvajes y los cielos abiertos de Lusania. Mientras los primeros versos se elevaban, palabras en un idioma que solo unos pocos ancianos de entre los presentes podían reconocer, algo extraordinario comenzó a suceder. El aire alrededor de Marisol parecía vibrar con una luminosidad sutil, casi imperceptible. Don Ramón fue el primero en notarlo. Su rostro palideció mientras sus ojos se abrían con un reconocimiento horrorizado. Había leído sobre esto en textos prohibidos, pero nunca creyó que lo presenciaría. Una canción de verdad, el arte perdido de las reinas de Lusania. A medida que la canción avanzaba, la voz de Marisol ganaba fuerza y convicción. El idioma cambió, pasando de la antigua lengua de Lusania al castellano que todos podían entender. Y con este cambio llegaron las verdades específicas. En la luna nueva de mayo, el veneno de raíz negra fue vertido por primera vez. Manos traicioneras que servían no al rey sino a la ambición propia. La atmósfera de la catedral se transformó. Ya no era solo un funeral, se había convertido en un juicio. Algunos de los presentes comenzaron a experimentar visiones fugaces, como brumas traslúcidas en el aire, que mostraban fragmentos de los eventos narrados por la canción. Don Ramón dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la furia y el miedo. «¡Blasfemia!», gritó, tratando de interrumpir el hechizo que la voz de Marisol estaba tejiendo. «¡Guardias, detengan esta profanación!», pero ningún guardia se movió. Algunos parecían incapaces de hacerlo, hipnotizados por la canción. Otros, los leales al capitán Alejandro, simplemente se negaron, reconociendo el momento histórico que presenciaban. El rey Francisco, por su parte, permanecía inmóvil, su rostro una máscara de confusión y dolor creciente. Algo en aquella voz le resultaba extrañamente familiar, como un eco distante de algo que había intentado olvidar. Marisol continuó implacable. La profecía temida, escondida entre libros prohibidos. Una princesa marcada por los dioses traería justicia. Por eso la reina debía morir. Por eso la hija debía permanecer oculta. Con cada palabra cantada, más imágenes se materializaban en el aire. Don Ramón consultando tomos antiguos a la luz de una vela, el consejero vertiendo polvos en la taza de té de la reina, reuniones secretas con conspiradores extranjeros. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de muchos de los presentes. No eran solo lágrimas de tristeza por la reina fallecida, sino de conmoción ante las verdades reveladas. Algunas de las damas de la corte sollozaban abiertamente, mientras viejos nobles agachaban la cabeza, avergonzados por su complicidad silenciosa. El rey, cegado por mentiras susurradas noche tras noche, firmó decretos contra Lusania sin pruebas. Apartó su corazón de la reina que siempre le fue fiel. Francisco se llevó una mano temblorosa al pecho. Cada palabra era como una daga que perforaba la armadura de orgullo y resentimiento que había construido durante años. Comenzaba a recordar, a ver claramente por primera vez en mucho tiempo. Don Ramón, viendo cómo su cuidadosa red de mentiras se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Con un gesto, ordenó a sus guardias personales que avanzaran. «¡Es brujería!», gritó señalando acusadoramente a Marisol. «Esta mujer utiliza magia negra para confundirnos. Detenedla». 3 guardias avanzaron, espadas desenvainadas, pero antes de que pudieran llegar a Marisol, el capitán Alejandro y sus hombres se interpusieron, creando un muro protector alrededor de ella. «Bajad las armas», ordenó Alejandro con voz firme.
Ningún súbdito leal de Castela interrumpirá esta canción. La tensión en la catedral alcanzó su punto máximo. Por un momento, pareció que el conflicto armado era inevitable. Pero entonces, Marisol alcanzó el clímax del lamento de la verdad. Su voz se elevó hasta notas imposiblemente altas y puras, revelando la verdad final y más dolorosa. Y la hija, marcada al nacer no por maldición sino por manos traicioneras, una daga envenenada que debía matar pero solo deformó, el mismo veneno que años después mataría a la madre. En ese preciso instante, mientras la última nota de esta revelación aún vibraba en el aire, Marisol levantó lentamente sus manos y retiró el velo que cubría su rostro. Un jadeo colectivo recorrió la catedral. Por primera vez en 20 años, la princesa oculta de Castela se mostraba ante su pueblo. Su rostro, mitad deformado, mitad de una belleza perfecta, reflejaba tanto el dolor como la dignidad. Sus ojos heterocromáticos, uno azul como el del rey, otro castaño como el de la reina, brillaban con lágrimas contenidas y determinación férrea. «Yo soy Marisol», declaró con voz clara, que ya no cantaba pero conservaba el poder de la verdad. Hija de la reina Antonia y del rey Francisco, princesa de Castela, marcada por la traición, ocultada por la vergüenza, pero preservada por el amor de mi madre para este momento de verdad, el silencio que siguió fue absoluto, sobrecogedor. Era como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. Fue don Ramón quien lo rompió con un grito de rabia. Con un movimiento rápido, sacó de entre sus ropas una daga de aspecto siniestro, su hoja cubierta de inscripciones antiguas y un brillo verdoso que delataba su naturaleza envenenada. «¡La misma daga!», exclamó una anciana entre la multitud. «Es la misma que mostró la visión. Si no pude silenciarte de bebé», rugió don Ramón, abalanzándose hacia Marisol. «Lo haré ahora». Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, el rey Francisco, movido por un instinto que creía extinto, se interpuso entre el consejero y la joven. Sus ojos, idénticos al ojo azul de Marisol, ardían con una furia apenas contenida. «Ni un paso más, traidor», ordenó, su voz resonando con autoridad real por primera vez en años. «No volverás a tocar a mi hija». La catedral entera contuvo la respiración ante esta declaración. El rey había reconocido públicamente a la princesa oculta como su hija. El destino de Castela acababa de cambiar para siempre, y mientras todos asimilaban este giro extraordinario, la última estrofa del lamento de la verdad seguía resonando en sus corazones, como un eco que nunca se desvanecería completamente. El tiempo pareció congelarse en la catedral grande. Don Ramón, con la daga envenenada aún en su mano, miraba con incredulidad al rey Francisco, quien seguía interpuesto firmemente entre él y Marisol. En los ojos del monarca brillaba una determinación que nadie había visto en años. «Guardias», ordenó el rey con voz firme, «arresten al consejero real por traición a la corona». Durante un instante terrible, nadie se movió. Las lealtades divididas de la Guardia Real crearon un momento de parálisis. Don Ramón aprovechó la confusión para dar un paso atrás, calculando sus opciones con la frialdad que lo caracterizaba. «Majestad», dijo con voz melosa, «esta criatura os ha hechizado con su canción de bruja. ¿No podéis ver que todo esto es una conspiración de Lusania para debilitar nuestro reino?» El rostro del rey se ensombreció aún más. «La única conspiración que veo», respondió, «es la que tú has tejido durante años, envenenando no solo a mi esposa, sino también mi mente con tus mentiras». Marisol permanecía de pie, su rostro ahora completamente visible para todos. La reacción de la multitud ante su apariencia fue evolucionando por momentos. El shock inicial dio paso a la curiosidad, luego a la compasión, y finalmente, mientras las últimas notas del lamento de la verdad seguían resonando en sus corazones, a algo inesperado. «Respeto», don Ramón, percibiendo el cambio en el ambiente, hizo un último intento desesperado. «Miradla», gritó, señalando el rostro parcialmente deformado de Marisol. «Esta aberración no puede ser de sangre real, es una impostora enviada para...». No pudo terminar. El capitán Alejandro, que había estado esperando el momento oportuno, dio un paso adelante. «Suficiente, don Ramón», dijo con autoridad. Sus palabras
solo confirman lo que la canción ha revelado. Su desprecio por la vida de la princesa desde su nacimiento. Con un gesto, el capitán indicó a sus hombres que avanzaran. Esta vez, los guardias personales de don Ramón, al ver la determinación en el rostro del rey, no intervinieron. Algunos incluso bajaron sus armas y retrocedieron, reconociendo que el viento había cambiado de dirección. Viéndose acorralado, don Ramón alzó su daga con desesperación. «¡Atrás!», amenazó. «Esta hoja contiene veneno suficiente para matar a 10 hombres con solo un rasguño». «La misma daga», musitó una voz desde la multitud. «La misma que usó contra la princesa cuando era bebé». El murmullo se extendió por la catedral. Las imágenes mostradas durante el lamento habían dejado una impresión indeleble. Todos recordaban claramente la visión de un don Ramón más joven, inclinándose sobre una cuna con esa misma daga en la mano. El consejero, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor. Su mirada se detuvo brevemente en el féretro de la reina, como si incluso ahora esperara que Antonia intercediera por él, como tantas veces lo había hecho en el pasado, suavizando la ira del rey. Pero esta vez, solo el silencio respondió a su muda súplica con un movimiento desesperado. Don Ramón se lanzó hacia la única salida que veía. Marisol, si lograba tomarla como rehén, quizás podría negociar su escape, pero subestimó la determinación de quienes protegían a la princesa. Doña Lupe, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad, empujó a Marisol fuera del alcance del consejero. Al mismo tiempo, el rey Francisco, en un acto de valentía que recordó a todos porque había sido un gran guerrero en su juventud, agarró el brazo armado de don Ramón. La daga cayó al suelo con un tintineo que resonó en el silencio de la catedral. Inmediatamente, el capitán Alejandro y sus hombres rodearon al consejero, desarmándolo completamente. «Lleváoslo», ordenó el rey con frialdad. «Será juzgado por sus crímenes contra la corona, contra la reina Antonia y contra la princesa Marisol». Mientras los guardias se llevaban a un don Ramón derrotado, pero aún lleno de veneno en su mirada, el rey se volvió lentamente hacia su hija. Por primera vez en 20 años, padre e hija se miraron directamente a los ojos. El silencio entre ellos estaba cargado de 2 décadas de ausencia, de dolor, de preguntas sin responder. Marisol, que había ensayado este momento 1000 veces en su imaginación, de repente se encontró sin palabras. Toda la fuerza que la había sostenido durante su canto parecía haberse evaporado, dejándola vulnerable y extrañamente joven ante la mirada escrutadora de su padre. El rey dio un paso hacia ella, luego otro. Su rostro, normalmente impasible, mostraba ahora una mezcla de emociones tan complejas que era imposible descifrarlas por completo. Había reconocimiento, vergüenza, arrepentimiento y algo más que Marisol nunca había esperado ver: orgullo. «Hija mía», dijo finalmente Francisco, su voz quebrada por la emoción, «podrás algún día perdonar a un padre que no supo verte tal como eres». La catedral entera contuvo la respiración. Este momento, tan íntimo y a la vez tan público, marcaría el rumbo futuro del reino. La respuesta de Marisol definiría no solo su relación con el rey, sino también qué tipo de gobernante podría llegar a ser. Por un instante, Marisol recordó todas las noches de soledad en su torre, todas las veces que había llorado preguntándose por qué su padre no la amaba. El resentimiento que había cultivado durante años amenazó con desbordarse. Pero entonces recordó las palabras finales del diario de su madre: «El perdón no es olvidar el pasado, sino negarse a dejar que determine el futuro». Con una dignidad que asombró a todos los presentes, Marisol dio un paso hacia el rey y tomó sus manos entre las suyas. «Padre», respondió con voz clara, «todos hemos sido víctimas de las mentiras. La verdad ha sido revelada hoy no para dividir, sino para sanar. Si mi madre pudo amar a pesar del veneno que corría por sus venas, yo también puedo perdonar». Un sollozo ahogado escapó de los labios del rey, sorprendiendo incluso a sus más cercanos consejeros, que jamás lo habían visto mostrar tal vulnerabilidad. En un gesto que conmovió a toda la congregación, Francisco abrazó a su hija por primera vez. La catedral, que momentos antes había sido escenario de amenazas y violencia contenida,
Estalló entonces en aplausos espontáneos. Plebeyos y nobles por igual se unieron en una celebración de este momento de reconciliación que parecía señalar el inicio de una nueva era para Castela. En medio de la conmoción, doña Lupe se acercó discretamente a Marisol y al rey. «Majestad», dijo, dirigiéndose al monarca con una reverencia, «la princesa ha soportado una gran tensión hoy. El elixir que le dio fuerzas está perdiendo su efecto». Como confirmando estas palabras, Marisol sintió que sus piernas comenzaban a temblar. La adrenalina que la había sostenido durante su actuación se desvanecía rápidamente. Dejando tras de sí un cansancio abrumador, el rey asintió, comprendiendo de inmediato: «Esta ceremonia ha concluido», anunció con voz potente que acalló los murmullos. «La reina Antonia será enterrada mañana en una ceremonia privada, como ella hubiera deseado. Ahora, os pido que nos permitáis retirarnos para atender a la princesa». Con un gesto, Francisco indicó a sus guardias personales que despejaran un camino hacia la salida lateral de la catedral, sosteniendo a Marisol por un brazo, mientras doña Lupe la apoyaba por el otro. El rey guió a su hija lejos de las miradas curiosas. Una vez en el carruaje real, protegidos por las cortinas de terciopelo, Marisol finalmente se permitió desplomarse. El esfuerzo físico y emocional de cantar el lamento, sumado a la confrontación con don Ramón y el reencuentro con su padre, había drenado completamente sus fuerzas. «Descansa, hija mía», susurró el rey, colocando suavemente su capa sobre los hombros de Marisol. «Has mostrado más coraje hoy que muchos guerreros en toda su vida», mientras el carruaje avanzaba por las calles de la ciudad, donde ya comenzaban a circular rumores sobre los extraordinarios acontecimientos en la catedral. Marisol miró por la ventana. Por primera vez, veía el reino que sin saberlo había ayudado a salvar. Las torres del castillo se perfilaban contra el cielo del atardecer. Pronto estaría allí, no como prisionera en una torre oculta, sino como la princesa reconocida de Castela. El mundo que había conocido solo a través de los relatos de su madre y las visiones de sus canciones, ahora se abría ante ella. Vasto y lleno de posibilidades, con este pensamiento reconfortante, Marisol cerró los ojos permitiéndose finalmente descansar. El velo había caído. La verdad había sido revelada, y aunque el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, ya no tendría que recorrerlo sola. El castillo real, que durante 20 años había sido tanto hogar como prisión para Marisol, se sentía ahora completamente diferente. Mientras el carruaje atravesaba las enormes puertas de hierro forjado, la princesa observaba con asombro los detalles que nunca había podido apreciar: los estandartes azules y dorados que ondeaban en las torres, los intrincados bajorrelieves que decoraban los muros de piedra, los jardines cuidadosamente diseñados que rodeaban la estructura principal. Era como si estuviera viendo su propio hogar por primera vez. El rey ordenó que prepararan la antigua habitación real de la princesa, aquella que había permanecido sellada desde su nacimiento. Mientras los sirvientes corrían para cumplir sus órdenes, Francisco guió a su hija y a doña Lupe hasta su despacho privado, un lugar donde nadie se atrevería a interrumpirlos. «Necesitamos hablar», dijo el rey una vez que las puertas se cerraron tras ellos. «Hay tanto que debo saber, tanto que debo entender». Sus ojos se posaron en el rostro de Marisol, estudiando abiertamente sus facciones. La mitad perfecta de su rostro era un reflejo exacto de Antonia en su juventud. La mitad deformada, aunque marcada por cicatrices, tenía una dignidad que Francisco nunca había reconocido antes. «Don Ramón te atacó cuando eras apenas una recién nacida», comenzó el rey, su voz cargada de culpa. «Y yo, en lugar de protegerte, te escondí. Te negué tu lugar, tu herencia, tu identidad». Marisol, sentada frente a él, mantuvo la compostura a pesar del torbellino emocional en su interior. «Lo que hiciste no puede cambiarse, padre», respondió con calma. «Pero lo importante ahora es lo que harás a partir de este momento». Francisco asintió lentamente. «Tienes la sabiduría de tu madre», observó. Ella siempre miraba hacia adelante. Incluso en los momentos más oscuros, doña Lupe, que había permanecido discretamente junto a la puerta, dio un paso adelante. «Majestad», dijo con una reverencia,
«Hay algo que debéis ver de entre los pliegues de su vestido». La anciana sirvienta extrajo el diario verde de la reina Antonia y lo colocó sobre el escritorio. «El testimonio completo de la reina», explicó. «Escrito en el código secreto de Lusania. La princesa puede traducirlo para vos». El rey miró el pequeño libro con una mezcla de anhelo y temor. «Las últimas palabras de Antonia», murmuró, ya acariciando la cubierta con dedos temblorosos. Todo este tiempo ella sabía que estaba siendo envenenada. «Sí», confirmó Marisol, «pero nunca perdió la esperanza de que algún día verías la verdad por ti mismo». Mientras Marisol comenzaba a traducir pasajes seleccionados del diario, revelando la extensa red de manipulaciones que don Ramón había tejido durante años, el castillo entero bullía con los preparativos para el juicio del consejero traidor. El capitán Alejandro había ordenado una guardia especial para custodiarlo en las mazmorras más profundas, lejos de cualquier posible aliado. En la ciudad, las noticias se propagaban como fuego en paja seca. La historia de la princesa oculta, su dramática aparición en el funeral y el posterior arresto de don Ramón pasaban de boca en boca, ganando detalles y adornos con cada repetición. Para el anochecer, la leyenda de la princesa del canto verdadero ya había nacido. De vuelta en el despacho real, Francisco cerraba el diario de su esposa, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. «Fui un títere en manos de ese monstruo», dijo con amargura. «Permití que envenenara a mi esposa, que aislara a mi hija, que corrompiera mi reino». «No solo fuiste tú, padre», respondió Marisol con suavidad. «Don Ramón engañó a toda la corte, a los embajadores extranjeros, incluso a muchos amigos cercanos de madre. Pero yo era el rey», insistió Francisco golpeando el escritorio. «Era mi deber ver a través de sus mentiras, proteger a mi familia, salvaguardar Castela». Un silencio pesado siguió a estas palabras. Era una verdad que no podía negarse. El rey había fallado en su deber más fundamental. «¿Qué haremos ahora con don Ramón?», preguntó finalmente Marisol, dirigiendo la conversación hacia el futuro. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía verse parte de la ciudad, donde las luces comenzaban a encenderse en el crepúsculo. «La ley es clara», respondió. «Traición a la corona. Intento de asesinato contra la familia real. Son crímenes que se castigan con la muerte». Marisol se unió a su padre junto a la ventana. Durante toda su vida, había imaginado 1000 formas diferentes de vengarse de don Ramón si alguna vez tenía la oportunidad. Había soñado con verlo sufrir como ella y su madre habían sufrido. Pero ahora, enfrentada a la realidad de su caída, sentía un extraño vacío donde antes había estado el deseo de venganza. «¿Y si hubiera un castigo más apropiado?», sugirió. «Uno que honrara mejor la memoria de madre». El rey la miró con curiosidad. «¿Qué propones? Aislamiento», respondió Marisol. «En la misma torre donde yo viví durante 20 años, que experimente la soledad, el encierro, la sensación de estar separado del mundo, pero con una diferencia crucial. ¿Cuál? Cada día alguien entrará a su celda y cantará el lamento de la verdad», explicó Marisol. «Tendrá que revivir sus crímenes una y otra vez». Sin poder escapar de la verdad que intentó silenciar, Francisco consideró la propuesta en silencio. Era un castigo poco convencional, pero con una poética justicia que no podía negarse. «Una sentencia digna de la hija de Antonia», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa de aprobación. «Así se hará». Mientras la noche caía sobre Castela, los preparativos para el juicio formal de don Ramón continuaban. Sería un evento público, donde no solo se juzgarían los crímenes contra la familia real, sino también las numerosas conspiraciones que había orquestado contra nobles, embajadores y ciudadanos comunes. Doña Lupe, viendo el agotamiento en el rostro de Marisol, sugirió que la princesa descansara. Habían sido demasiadas emociones para un solo día. «Ve con ella», indicó el rey. «Asegúrate de que esté cómoda mañana. Mañana comenzaremos a reconstruir lo que don Ramón destruyó». Cuando Marisol y doña Lupe se retiraron, Francisco permaneció solo en su despacho, contemplando el retrato de Antonia que colgaba en la pared. Era una pintura realizada en días más felices, cuando el amor entre ellos era aún fuerte y puro,
antes de que las manipulaciones de don Ramón envenenaran su relación. «Te fallé, mi amor», susurró al retrato. «Os fallé a las dos, pero juro por mi corona que pasaré el resto de mis días intentando enmendarlo». A la mañana siguiente, el castillo despertó con una energía renovada. Los sirvientes, liberados del miedo que don Ramón había infundido durante años, trabajaban con un entusiasmo que no se había visto en mucho tiempo. La noticia de que la princesa oculta había sido reconocida oficialmente por el rey había creado un ambiente de esperanza y posibilidades. Marisol, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul que había pertenecido a su madre, se preparaba para enfrentar a don Ramón por última vez. El juicio se llevaría a cabo en el gran salón, donde toda la corte y representantes del pueblo podrían presenciarlo. «¿Estás segura de que quieres estar presente?», preguntó doña Lupe mientras arreglaba el cabello de la princesa. «Nadie te culparía si decides no verlo. Necesito estar allí», respondió Marisol con firmeza. «No solo por mí, sino por madre. Ella no pudo ver a don Ramón enfrentar la justicia, así que yo seré sus ojos cuando entró al gran salón». Con la cabeza alta y sin velo que ocultara su rostro, un silencio respetuoso se extendió por la sala. Los nobles, muchos de los cuales habían visto la dramática escena en la catedral el día anterior, inclinaron la cabeza a su paso. No era solo un gesto de cortesía hacia la recién reconocida princesa, era un reconocimiento de su valor y de la verdad que había traído a la luz. El rey ya ocupaba su trono en el estrado principal. A su lado habían colocado un segundo trono, más pequeño pero igualmente majestuoso, que había permanecido vacío desde la muerte de la reina. Con un gesto, Francisco indicó a Marisol que tomara ese lugar. «El trono de tu madre», dijo lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran oírle. «Ahora te corresponde por derecho». Un murmullo de aprobación recorrió la sala mientras Marisol subía los escalones y se sentaba junto a su padre. Era un mensaje claro para toda la corte. La princesa no solo había sido reconocida, sino que ocupaba ya un lugar en la línea de sucesión. Cuando los guardias trajeron a don Ramón, encadenado y despojado de todas sus insignias de poder, el murmullo se desvaneció en un silencio tenso. El consejero, que apenas un día antes había sido la segunda persona más poderosa del reino, ahora aparecía disminuido. Aunque su mirada seguía destilando un odio gélido, sus ojos se clavaron en Marisol, sentada en el trono que él había codiciado durante tanto tiempo, y por un instante, la intensidad de su odio fue casi palpable. El juicio había comenzado. 10 años habían pasado desde aquel día fatídico en la Catedral Grande, cuando la voz de una princesa oculta había cambiado para siempre el destino de Castela. El reino que una vez estuvo al borde de la corrupción total, ahora florecía bajo un nuevo amanecer, en la gran plaza central, donde antes se alzaba una estatua ecuestre del rey Francisco, en sus días de gloria militar. Ahora se erguía un monumento diferente. La reina Antonia sentada en un banco de piedra, rodeada de niños de todas las condiciones, con un libro abierto en su regazo, a sus pies, grabadas en letras de oro, podían leerse las palabras que Marisol había encontrado en la última página del diario de su madre. El perdón no es olvidar el pasado, sino negarse a dejar que determine el futuro. La verdadera nobleza no está en la sangre o la belleza, sino en la valentía de cantar tu verdad, aunque el mundo intente silenciarla. Era una mañana de primavera particularmente hermosa. El sol bañaba la plaza con una luz dorada. Mientras los ciudadanos se reunían para la celebración anual del Festival de las Verdades, lo que había comenzado como una conmemoración solemne del día en que la verdad sobre don Ramón fue revelada, se había transformado gradualmente en una fiesta vibrante donde la música, la poesía y las artes florecían. En el centro de todo estaba Marisol, ya no una joven asustada emergiendo de las sombras, sino una mujer segura de sí misma de 30 años, como regente junto a su padre, había implementado cambios que transformaron Castela desde sus cimientos. Su Majestad la saludó una niña pequeña, ofreciéndole un ramo de flores silvestres. «¿Cantará hoy para nosotros?» Marisol se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña, aceptando las flores con una sonrisa. Su rostro, aún marcado por la deformidad con la que había nacido,
Ya no era objeto de miradas furtivas o murmullos. Los años de tratamiento con los mejores médicos del reino habían reducido las cicatrices y aliviado el dolor crónico, permitiéndole sonreír sin sufrimiento. «Por supuesto que cantaré, pequeña», respondió acariciando suavemente el cabello de la niña. «Es la tradición, ¿no? El Festival de las Verdades tenía una estructura única. Cualquier persona, desde el más humilde campesino hasta el noble más encumbrado, podía subir al escenario central y cantar su verdad sin temor a represalias. No todas las canciones tenían el poder mágico del lamento de la verdad, pero todas llevaban consigo el espíritu de honestidad y transparencia que ahora definía al reino. En el Palacio Real, la antigua torre donde Marisol había pasado su juventud aislada se había transformado en una escuela de música, donde jóvenes talentosos de todas las clases sociales aprendían no solo las técnicas tradicionales, sino también el casi olvidado arte de las canciones de verdad. No todos podían dominar su poder, pero quienes lo hacían se convertían en guardianes de la justicia, utilizando sus dones para resolver disputas y descubrir engaños. Y en lo más profundo de esa misma torre, en una celda cómoda pero aislada, don Ramón había pasado 3 años escuchando diariamente el lamento que revelaba sus crímenes. Al principio había resistido, tapándose los oídos y gritando para ahogar la melodía, pero gradualmente la verdad había penetrado sus defensas. En el 3er año de su cautiverio, quebrado por el peso de sus propios actos reflejados día tras día en la canción, había confesado la ubicación de todos sus cómplices y los secretos que aún guardaba. Poco después, lo encontraron muerto en su celda, habiendo ingerido el mismo veneno que había usado contra la reina Antonia, que había guardado secretamente en el hueco de uno de sus dientes durante todo ese tiempo. El rey Francisco, ya entrado en años, pero aún firme en su propósito, observaba ahora el festival desde el balcón del palacio. La culpa nunca lo había abandonado completamente, pero había aprendido a transformarla en un compromiso inquebrantable con la justicia. Bajo su liderazgo compartido con Marisol, Castela había establecido alianzas con reinos vecinos, incluida Lusania, la tierra natal de Antonia, reparando décadas de desconfianza sembrada por don Ramón. «Es asombroso lo que habéis logrado en 10 años», comentó doña Lupe, ahora una anciana de cabello completamente blanco que se movía con la ayuda de un bastón, pero cuyos ojos conservaban la misma vivacidad. «Tu madre estaría tan orgullosa». Marisol sonrió, apretando cariñosamente la mano de la mujer que había sido su segunda madre. «Lo hemos logrado juntos, Lupe. Tú, padre, todos los que creyeron en la verdad incluso cuando era peligroso hacerlo». El edicto de Antonia, proclamado en el primer aniversario de la revelación de Marisol, había transformado fundamentalmente la sociedad de Castela. Declaraba que ninguna persona jamás sería juzgada, excluida o ocultada por su apariencia o condición. Los hospitales, antes privilegio exclusivo de la nobleza, ahora atendían a todos por igual. Las escuelas abrían sus puertas a niños de todas las procedencias, pero quizás el cambio más profundo había ocurrido en las mentes y corazones del pueblo. La historia de Marisol, la princesa que había sido ocultada por vergüenza, pero que había emergido para salvar el reino con la pura fuerza de su verdad, se había convertido en una leyenda inspiradora. Madres y padres la contaban a sus hijos, enseñándoles que la verdadera belleza y el valor residían en el interior, mientras Marisol caminaba hacia el escenario central para la apertura oficial del festival. Recordaba el largo camino recorrido, pensaba en las noches solitarias en su torre, en las lecciones de canto con su madre, en el momento de terror y valentía, cuando se quitó el velo frente a toda la catedral. El público guardó silencio cuando ella tomó su lugar en el centro del escenario. Como cada año, comenzaría el festival con una versión modificada del Lamento de la Verdad, ahora transformado en un canto de celebración y esperanza. Antes de comenzar, Marisol miró hacia el cielo claro, imaginando que su madre la observaba. «Este canto es para ti, madre», susurró, «para ti y para todos los que han sido silenciados, ocultados o juzgados injustamente». Y entonces cantó su voz,
que 10 años atrás había revelado terribles verdades, ahora tejía una visión de lo que Castella había logrado y de lo que aún podía llegar a ser. Cada nota llevaba consigo no solo verdad, sino también compasión, no solo justicia, sino también perdón. Mientras cantaba, algunos entre el público juraban ver débiles imágenes en el aire, fragmentos de un futuro aún por construir, donde la música y la verdad seguirían siendo los pilares fundamentales del reino. Al terminar, el silencio reverente dio paso a un aplauso ensordecedor. El rey, desde su balcón, inclinó la cabeza en señal de respeto, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada. Una joven estudiante de la Escuela Real de Música se acercó tímidamente al escenario, sosteniendo un pequeño arpa de plata similar a la que Antonia había usado para enseñar a Marisol. «Su Majestad», dijo con voz temblorosa, «hemos compuesto una nueva canción para el festival de este año. Nos preguntábamos si nos haríais el honor de escucharla». Marisol sonrió, cediendo su lugar en el escenario a la joven. Era exactamente así como había imaginado el festival. Un espacio donde todas las voces pudieran ser escuchadas, donde el arte de las canciones de verdad pasara a una nueva generación. Mientras la joven comenzaba a tocar, Marisol regresó junto a su padre, quien la recibió con un abrazo orgulloso. «Has superado con creces cualquier sueño que Antonia o yo pudiéramos haber tenido para ti», le dijo en voz baja. «Has sanado no solo tu propio dolor, sino el de todo un reino». Marisol contempló la plaza llena de gente, el monumento a su madre, la escuela de música en la torre que una vez fue su prisión. Pensó en el largo camino recorrido y en el que aún quedaba por delante. «No hemos terminado, padre», respondió con determinación. «El verdadero legado de madre apenas comienza. Las canciones de verdad están regresando al mundo, y con ellas la posibilidad de una justicia más profunda que la de las espadas y los tronos». Y mientras el sol de primavera bañaba Castella en una luz dorada, la princesa que una vez fue ocultada por vergüenza sonreía, sabiendo que la verdadera transformación nunca termina realmente. Era un proceso continuo, como una canción que pasa de una generación a otra, cambiando sutilmente, pero conservando siempre su esencia de verdad y belleza.